cuanto avanza en la vida está supeditado a cuanto ha refrenado tu boca del mal. Todo lo que avanza en la vida está supeditado a cuanto tú has refrenado tu lengua del mal. A veces los retrasos en la vida no son por no hacer, sino por mucho que se ha dicho algo incorrecto. A veces los retrasos, lo que no avanza la vida, no necesariamente tiene que ver con lo que no se ha hecho, sino con lo que se ha dicho, porque tanto los hechos como las palabras vienen como consecuencia hechos. ¿Me sigues? Todo cuanto avanza tu vida está supeditado en cuanto a lo que has refrenado tu boca del mal. Diga conmigo, no sabe hablar. Diga conmigo, no sabe hablar quien no sabe callar. No sabe hablar quien no sabe callar. Diga conmigo, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. ¿Cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren ver días buenos? Ver que el porvenir sea promisorio. Todo lo que yo vea está relacionado con lo que yo diga. A veces nuestra boca traiciona nuestros ojos. Nos autosaboteamos el futuro porque maldecimos el presente. ¿Me sigue? Mira el versículo 9 de nuevo. Dice el versículo 9: no devuelvan mal por mal, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Usted sabe que la vida se trata de devoluciones. No solamente se trata de evoluciones, sino de devoluciones. La Biblia dice que todo lo que uno siembra lo va a cosechar. Eso es una devolución. Se supone que tenemos que evolucionar, pero tenga claro que vamos a también recibir devoluciones. Dice la Biblia, no devolviendo maldición por maldición. Maldecir significa literalmente mal decir. La Biblia dice no a la tos con... perdón, me estoy confundiendo. No a la tos con miel terto. La Biblia dice no devolviendo. Maldición, decir mal por un dicho malo. Tenemos que ser proactivos y no reactivos. A veces cuando alguien nos... ¿cómo se dice? Se me fue el término. Cuando alguien nos torea, ese término es grosero. Nos torea. No me toreé. Nos insta, esa palabra la estoy buscando, la misma la estoy buscando. Nos persuade, nos incita, esa era la que estaba buscando. Yo sí sabía, empezaba por H, no sé. No, tampoco crea, tampoco. Gracias por el banano, hermano. Cosechar. No devolviendo maldición por maldición, sabiendo que fuimos llamados, dice allí, por el contrario, él diciendo, sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. La herencia está, escuchen muy bien, allí dice no maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. Significa que la herencia que vamos a recibir necesariamente está ligada o sujeta a las bendiciones que yo proclame, a la manera como yo devuelvo, como estoy devolviendo las injurias y los males que me hacen. No existe ningún cristiano exento de que le vengan males, dificultades, porque esa es la oportunidad para saber cómo yo devuelvo la maldición que me han hecho. Y allí dice la Biblia, allí, en esa oportunidad, en ese espacio, es cuando tú te tienes
que mostrar como la persona que quiere heredar las bendiciones. No devuelva maldición por maldición. Te he llamado a que aunque recibas males, aunque recibas males, tú no lo devuelvas. Gracias. Escuche, la naturaleza de las devoluciones no debe ser de la naturaleza de quien nos provoca o nos incita. Esa es la palabra que estaba buscando y tampoco la encontré para el texto. La naturaleza de las devoluciones no debe ser de la naturaleza de quien nos provoca o incita, sino de la naturaleza de lo que yo espero recibir de ello en mi propia vida. ¿Sí me va a entender? Luego me explica porque yo no me entendí. La naturaleza de las devoluciones, de cómo yo respondo a una ofensa, a un mal, la naturaleza de mis devoluciones no debe ser de acuerdo a la naturaleza de quien me provoca, sino de la naturaleza de lo que yo espero recibir de ello en mi propia vida. Yo sé que si la Biblia me dice que no maldiga, sino que bendiga, porque sé que eso me trae una buena herencia, no me importa lo que me digan los demás. El problema nuestro es que somos tan orgullosos, y ponga ahí orgulloso con H mayúscula, somos tan orgullosos, no piense que yo pienso, es H mayúscula. El problema es que nosotros somos tan orgullosos que nosotros decimos, yo no me dejo. Yo soy manso pero no menso. Y con eso nos tiramos la propia vida. Por eso dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos. Por eso es que dice la Escritura que es como si Dios estuviera en contra. Porque no es que esté en contra, que el rostro del Señor esté contra de los que hacen el mal. Lo que está diciendo no es que Dios simplemente quiere volverse tu enemigo porque sí, sino que nosotros nos estamos autosaboteando y le estamos dando la espalda a Dios, y evidentemente las bendiciones de Dios no nos pueden llegar porque nosotros no estamos en conformidad con lo que Dios establece en su palabra que hagamos y que digamos. Por eso no pueden llegar las bendiciones. Maldecir no es solo verbalizar improperios. Denuestos. ¿Usted sabe lo que es un denuesto? ¿Alguien ha escuchado esa palabra denuesto? Escuche, denuesto, palabra o expresión que se emplea para insultar. Es que nosotros a los denuestos le llamamos insultos, pero no es correcto. El insulto no es la palabra, sino el acto. Denuesto es la palabra usada para el acto de insultar. Insultar es un acto, no es una palabra. Un insulto es un acto, no es una palabra. La palabra que se usa para insultar, para el acto de insultar, es denuesto. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Ok, entonces, maldecir dice que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Tenemos que tener claro. Maldecir no es solo verbalizar improperios, denuestos, vulgaridades o modismos bajos o indecorosos. Ojo con eso, porque a veces nosotros utilizamos unos términos que no son cristianos. Pueden ser muy usados en el plano coloquial. ¿Usted ha escuchado la expresión del vulgo? Del vulgo, cuando alguien se refiere al vulgo. El vulgo significa el término que utiliza la gente normal, pero literalmente significa la gente vulgar. A veces nosotros, para hacernos entender, nos desentendemos de nuestra propia vida. Utilizamos palabras deshonestas, utilizamos palabras corrompidas, utilizamos palabras groseras, dizque para hacernos entender, y con eso ya nos desentendemos de la buena vida, porque la Biblia dice, si quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Es mejor que usted entienda la vida bendita que la gente no le entienda las bendiciones. Hay gente que se vuelve hasta grosera para hacerse entender. Y no es así. Maldecir no es solamente verbalizar improperios, denuestos, vulgaridades, modismos bajos o indecorosos. Maldecir es decir mal. Y eso supone entonces que hay un lenguaje apropiado. Si decir mal, maldecir, es decir mal, maldecir es decir mal, eso supone que hay un decir bien. O sea, hay un lenguaje apropiado.
Cuando la Biblia nos dice que no maldigamos, lo que nos está diciendo es no utilice el lenguaje inapropiado, utilice el lenguaje apropiado. Y esto no está refiriéndose a elocuencia, sino a la palabra de Dios, al lenguaje divino. ¿Me hago entender? Cuando Dios te dice no maldigas, no te está diciendo sé púdico en tu lenguaje, sé elocuente en tu lenguaje, busca palabras rebuscadas como la que utilizó el pastor hace un momento. No se refiere a eso. No maldecir, no decir mal, significa utilizar el bien decir, las palabras correctas, las palabras apropiadas. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, ¿cuántos hablan aquí? Está por los codos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dice allí. ¿Cómo dice? Si alguien habla, ¿quién habla? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto lo que quiere decir es que si no va a hablar conforme a la palabra, mejor quédese calladito, como dirían los uruguayos o los paraguayos que hablan igual. ¿Le puedo contar un testimonio a un paraguayo? Una vez un hombre paraguayo llegó a pedir la mano de su novia y le dijo al señor, al papá, dijo, bueno, yo soy paraguayo y vengo a pedir la mano de su hija para que me lave, para que me planche, para que me mantenga. Y el papá dijo, ¿para qué? Y él dijo, paraguayo. Cierro el testimonio. Maldecir es decir mal. Eso supone que hay un lenguaje entonces apropiado. No supone necesariamente elocuencia, sino decir o manifestar la verdad de la palabra de Dios o el lenguaje divino. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5, por favor. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Por malentender o no entender, por malentender o no entender esto, es que la gente incurre en unas vanidades. La gente piensa que para ser un siervo de Dios tiene que ser elocuente. Hay que saber hablar y utilizar las expresiones, no necesariamente, no necesariamente. La elocuencia de Dios la puede tener hasta el más iletrado, no necesariamente humilde. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Así que hermanos, está hablando el apóstol Pablo, así que hermanos, síganme por favor. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, escuche, no dice el evangelio, no dice el libro, no dice la palabra, dice el testimonio de Dios. Diga conmigo, el lenguaje divino. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, diga conmigo elocuencia. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ojo pues, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un hombre estudioso y estudiado. Era una persona considerada erudita. Él mismo lo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Imagínense. Imagínense. Eso era decir, yo estudié en Yale, en Harvard o en la Sorbona la Sorbona de París. No fui, aunque las tenía, no fui, aunque lo era, no fui, aunque sí tenía un título, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, ¿no? Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes, escuchen, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Debilidad, temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, es decir, él era coherente cuando predicaba y cuando hablaba fuera del púlpito. ¿Me hago entender? Ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ojo con esto que luego lo vamos a ver más adelante. La Biblia le llama a esto las artimañas del error. Personas que utilizan esto para engañar a la gente. Yo no digo que todo el que sea elocuente sea un engañador, no me malentiendan. ¿Me va a entender? ¿Me está entendiendo, por favor?
Pero sí todos aquellos que son engañadores utilizan de la elocuencia para engañar. La Biblia le llama a eso las artimañas del error y tiene que ver con la verbalización. Por eso él decía, estuve con mucho temor y temblor, justamente por eso, para no resultar siendo un palabrero. Por eso dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del espíritu y de poder, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Me gustaría, por favor, sugerirle de manera respetuosa y humilde, por favor, lea todo 1 Corintios capítulo 2. Aquí solo expusimos hasta el versículo 5. Pero mire cómo Pablo allí está hablando, diciéndole, miren entre ustedes a ver si hay algún poderoso, algún elocuente, algún ilustrado, alguna persona que realmente uno dijera, wow, este es el más. Y dice, no, mírense entre ustedes, porque Dios escogió lo vil, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Porque por eso le decía que por confundir esto, es que algunas personas cometen el error de perderse en vana palabrería, porque piensas que lo que hay que hacer es ser muy sofisticado en el hablar. Pero escúcheme, nunca se sienta mal por su falta de elocuencia, porque se le traban las palabras, la lengua se le traba o la traba se le lengua. Porque Dios va a humillar a los que son para mostrar que no son. Porque Dios es así y así le plació a Dios. Conozcamos un poco a Dios. El Señor Jesucristo alabó al Padre por eso, dijo, Padre, te alabo, porque a ti te plació esconder estas cosas a los grandes, a los intelectuales, y revelárselas a los niños. Por favor, no encuentre tropiezo en esto. No encuentre tropiezo en esto. Porque a veces se nos ha incidido para que busquemos la ilustración, y no es que esté mal, no me malentienda. Lo que pasa es que a veces cambiamos una cosa por la otra, y ahí sí que está mal. No podemos nosotros perdernos en vana palabrería cuando dejemos el poder de la palabra de Dios. Nada tiene que decir el más elocuente si no predica la palabra. Nada tiene que decir el más elocuente si no tiene palabra. Nada. La naturaleza de mis devoluciones, para regresar a donde estábamos, no devuelvan mal por mal. La naturaleza de mis devoluciones no debe ser de la naturaleza de quien me provoca o incita, sino de la naturaleza de aquello que yo espero recibir en mi propia vida. Hay quienes se ufanan de sinceros, usted los habrá escuchado. Hay quienes se ufanan de sinceros diciendo, a mí me gusta. Usted los habrá oído, ellos dicen así, a mí me gusta que las cosas me las digan de frente, sin rodeos, descarnadamente, porque ellos dicen así, yo digo las cosas de frente, yo no tengo pelos en la lengua, yo. ¿Usted ha escuchado personas así? Yo soy sincero, yo no tengo palabras no tengo pelos en la lengua, dice la gente. Pero ojo con esto, repito lo que había anunciado hace un momento para que lo liguemos. La naturaleza de mis devoluciones no debe ser de la naturaleza de quien me provoca, sino de la naturaleza de lo que yo espero recibir en mi propia vida. Si al fulano le gusta que sean torpes en el hablar y que le digamos las cosas con las torpezas, de la misma manera torpe como esa persona las dice, ese es el problema de él. Yo podría decirle al que dice yo, a mí me gusta que me digan las cosas así o asá, o no tengo pelo en la lengua, yo le diría, eso es lo que a usted le gusta, por eso hablas como hablas, pero no es lo que a mí me conviene. Nunca sea como los demás, y menos como aquellos que no tienen el ejemplo de la verbalización bíblica, el ejemplo del lenguaje divino. La Biblia dice que no digamos palabras deshonestas de nuestra boca, no solo groserías. Efesios capítulo 5, acompáñenme. Ese estaba más adelante, no lo tengo aquí, pero se lo quiero referir por lo que estoy predicando. Efesios capítulo 5. Versículo 1.
Sea pues, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Diga conmigo, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Diga conmigo, hay cosas que convienen a los hijos de Dios y hay palabras que no convienen. Nosotros podemos tratar de sonar muy folclóricos, como le decía, a veces por tratar de ser simpáticos con las personas. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que regirnos no por nuestra propia manera de pensar y por como nosotros creemos que deberíamos ser, sino como Dios dice que debemos ser. Y dice la Biblia, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y hay cosas que no convienen decir, como a santos. Verso 4, tampoco digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen. No conviene, diga conmigo, eso no conviene. No conviene. Si alguien dice, no, a mí dígame las cosas con la misma franqueza con que yo se las digo porque yo no tengo pelo en la lengua, eso es usted. Usted es así porque usted habla como habla y por eso le van a venir las cosas que le van a venir. Pero yo no. No conviene. Y ojo con esto. No digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías. Una cosa son las groserías, otra cosa son las necedades y otras cosas las cosas deshonestas. Es que algunas personas piensan que la Biblia solamente dice no diga groserías. Como yo no digo estas y estas y estas y estas palabras que sí pienso, entonces no soy grosero. Pero la Biblia dice ni palabras deshonestas, ni groserías, ni necedades. Ya vimos cómo todo lo que dices influye en todo lo que vives. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Todo lo que dices influye en todo lo que vives. Así que los demás que hablen como quieran hablar, para que vivan como tal vez no quieran vivir. Pero yo sí debo ser sabio y responsabilizarme por mi propia vida, es decir, por mis propias palabras. Yo no voy a hablar como los demás hablan, aunque me insten a hacerlo. ¿Me hago entender? Escuche. ¿Por qué seguirle el juego a alguien que te quiere rebajar de tu dignidad al nivel del lenguaje del necio, que es aquel que no mide las consecuencias de sus palabras? Es que yo le voy a decir esto y esto y esto y se le voy en la cara. Yo tengo pelos en la lengua. Y nos está retando, el mismo infierno nos está diciendo, respondele, decide que vos tenés un mejor argumento en contra de esto. Y el diablo te pone las palabras justas y el diablo se te tiró la vida porque se te tiró la boca. No devuelvan maldición por maldición, sabiendo que fueron llamados a heredar bendición. El que no refrena su lengua es porque no tiene ni idea de lo que ha sido llamado a heredar. Solo cuando usted se hace consciente de lo que quiere recibir y de lo que espera recibir de parte de Dios, entonces no se presta para esos juegos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en alguna fila de un banco o de algún establecimiento comercial o incluso de las matrículas del colegio? Y de repente el que está atrás tiene un espíritu de esos y se le voltea y le dice, por así como, que molestia esto, molesto lo otro, es el director de este colegio, el conductor del colegio, el jardinero del colegio, todo el mundo, y habla mal de todo el mundo. Y usted, ay, ¿cómo le parece? Sí, ajá, sí, señor, ay, ¿cómo le parece? Sí, señor. Y se presta para esas charlas tontas. No, debe ser así. Yo tengo que responsabilizarme de mi propia vida. El necio dice, se tenía que decir y se dijo.
y hay un, ¿cómo se dice? Sí, un meme del pollito que aparece poniendo la mano y la pone, dice, se tenía que decir y se dijo, y todo el mundo toma eso como si fuera un proverbio que Dios habló. En serio, la gente lo toma como que, ajá, sí, eso es correcto. ¿Quién dijo que lo que se hace popular, es correcto? A veces las verdades porque las mentiras porque se difunden mucho se toman por verdades. Y eso es muy incorrecto. Esa es la frase preferida del necio. Escuchadme. El necio dice, se tenía que decir y se dijo. Haciendo de esta frase casi un versículo que Dios habló, pero no. Porque esta frase conlleva la justificación de su falta de sabiduría y sensatez al no medir sus palabras. Que no las mida, ese es su problema, pero yo sí debo responsabilizarme no solo de mis palabras, sino de mi vida. Si usted no se responsabiliza de sus palabras, no se está responsabilizando de su vida. No culpe a Dios. No culpe a Dios. ¿Me hago entender? Escuche, la gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, me gusta decir las cosas así, no significa que haya algo de malo en ser sincero y claro, no me malinterprete. Sin embargo, no obstante, la mayoría de las personas que utilizan esa frase, no tengo pelos en la lengua, júzguelo usted si no, analícelo bien y verá, la mayoría de la gente que dice, no tengo pelos en la lengua, o hablan así, lo usan como excusa para la grosería, la bajeza, la altanería, el irrespeto, la insubordinación, y supuestamente en honor a la sinceridad y a la verdad. ¿Sí o no? Analícenlo. Usualmente la gente es tan vulgar que a nombre de la verdad y de la sinceridad ofenden y dicen algo malo. De hecho, dice la Biblia que en los últimos tiempos estaría plagado de esta gente. Dice, llegará el tiempo, dice la Biblia, que pensará quien les quite la vida, rinde culto a Dios. Hay gente que mata con las palabras y luego dice, gloria al Señor. ¿Sí me hago entender? Aquí hay un ejemplo en la Biblia que dice que unos ministros por allí camuflados, dice que trastornan la fe de algunos por sus palabras. Trastornan la fe. Créanme que una fe trastornada no produce una salvación trastornada. Aquí estoy medio trastornado en la salvación, pero ahí vamos, no. ¿Por qué? Porque hay que ser consecuentes con la verdad. Las Sagradas Escrituras nos dicen en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 8, por favor. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 8, grábese esto. Aquí puedo molestar, por favor, ¿me pueden ayudar? Gracias, princesa. Lo prefiero de mora o de naranja piña. ¿Cómo se acelera? ¿Usted sabe lo que yo iba a decir? Yo sí sentía un... Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 8. Tenga muy presente ese versículo. Dice la Biblia, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Muchos no entienden ese versículo. Yo sé que no es fácil de entender, pero téngalo muy presente. Nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. ¿Qué significa esto? Si la verdad no se presenta de acuerdo a los lineamientos de ella, es decir, como es ella y como procede ella, entonces eso no es verdad. Ojo con esto. Siga. Tome aire, respire, no piense en el arroz que dejó en bajo, concéntrese acá. Dice la Biblia, nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Esto significa que si la verdad no se presenta de acuerdo a los lineamientos de ella, es decir, como es ella y cómo procede ella, entonces todo lo que se dice la Biblia, nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Esto significa que si la verdad no se presenta de acuerdo a los lineamientos de ella, es decir,
como es ella y cómo procede ella, entonces todo lo que se dice no es verdad. Recuerde que hasta el diablo pone versículos en su boca. Mateo capítulo 4, del 5 al 6 lo dice. El tentador se le apareció al Señor y le dijo: haga esto y esto y esto. Sacó su Biblia de bolsillo y le dijo: porque escrito está. ¿Quién estaba detrás de esos versículos? El diablo. Eso escrito allí, lo que declaró el diablo, ¿era palabra de Dios? Unos dirían sí, porque está en la Biblia. La persona que dice que sí está muy equivocada, porque no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, porque si el espíritu que está detrás de esos versículos no es el espíritu de Dios, no es palabra de Dios. Si detrás de esos versículos está el espíritu del diablo, eso no es palabra de Dios. Para que sea palabra de Dios tiene que ser un versículo bíblico, obviamente, y tiene que estar el espíritu de Dios detrás de él. El Espíritu de Dios con su carácter y su naturaleza, Él no puede negarse a sí mismo. Nunca va a dar un versículo que contradiga su esencia. Él nunca va a dar un versículo para matar a alguien. La palabra, dice, la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Diciéndonos con esto, todo lo que proviene, toda palabra que proviene de Dios no contradice la esencia de Dios y la naturaleza del propósito de Dios. Dios no envía su palabra para arruinar a la gente, para acabar a la gente, para destruir a la gente, sino para que la gente se corrija, para que tenga vida y salvación. ¿Me hago entender? Que nada podemos en contra de la verdad significa que si la verdad que se expone no está de acuerdo a los lineamientos de ella, no se muestra cómo es ella y cómo procede la verdad, entonces no es verdad. Cualquier afirmación expresada fuera de este parámetro de que la verdad no se exponga con el espíritu con que debe ir, entonces es cualquier otra mala motivación menos la verdad. Puede ser solamente un chisme. Un chisme puede declarar una verdad, pero el chisme no es de Dios. Cuando un chismoso se muestra delante de otra persona y le dice: venga, le cuento, hermanita, para que ore, y puede ser verdad lo que está contando, pero es un chisme. ¿Me hago entender? Ahorita les cuento algo para que oremos. Pero no tiene que ver con un chisme. ¿Por qué me malinterpreto? Por favor, por favor. Tenga presente lo siguiente, escúcheme. No se puede lapidar o injuriar a alguien a nombre de la verdad. La verdad no es verdad solamente por lo que se dice, sino por cómo se presenta. La verdad no es verdad solamente por lo que se dice, sino por cómo se presenta. La verdad se presenta con el amor, con la misericordia y con la paz de la mano. De lo contrario, es solo una flama, una llama que está atizada por el infierno para destrucción, división y muerte. Hay gente que dice: yo voy a decir toda la verdad. Y nosotros decimos: uy, cuán santo es, va a manifestar la verdad. Pero la Biblia dice, por favor acompáñame a Santiago, capítulo 3, versículos 5 al 6. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Escucha el poder que tiene, eso es lo que trata de decir. En otras palabras, lo que está diciendo es: no desestime esto. Esto no es nada pequeño, las palabras no son solamente palabras. Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque, diga conmigo, grande bosque, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ojo que la Biblia es la que está hablando. Hay gente que piensa que hablar, decir, manifestar la verdad, proclamar lo que ocurrió, viene de Dios. Pero la única verdad que se debe manifestar a voz populi, pequeño fuego. ¿Sí? Aquí lo dice, estoy leyendo la Biblia. Dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso dice, de pronto acá en esta traducción dice distinto, ¿no? ¿Cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande? Es lo mismo.
sino que aquí lo está diciendo entre afirmación, entre signos de admiración. Es la versión 95 la que leo. Dice, miren cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego enciende un bosque tan grande. Póngase a pensar en eso. Hace poco subí por mis estados un incendio con unas llamas que alcanzaban hasta edificios de 7, 8 pisos. Llamas de ese tamaño. Y comenzó con un pirómano que sencillamente tiró un fosforito o quién sabe cómo lo habrá iniciado. Una pequeña chispita. Acabó con una extensión de bosque gigantesca, gigantesca. Por eso decíamos, en Detonando la Vida, la lengua, un mundo de maldad o un detonante de vida. Detrás muchas veces del hablar no está Dios, incluso la Biblia. Detrás del hablar muchas veces no está Dios, incluso la Biblia. Así estaba el diablo, con versículos para tentar al Señor. Y no era palabra de Dios porque Dios no estaba hablando. ¿Usted cree que cuando el diablo le recitó la Biblia al Señor Jesús, estaba Dios hablándole porque le citó Biblia? Las citas bíblicas no necesariamente son Dios hablando. Concientícese de eso. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo de Cristo. Contamina, contamina, contamina. E inflama la rueda de la creación. ¿Sabe qué significa inflamar? Yo me fui al diccionario. Sigo leyendo, dice: contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Yo creo que todos saben o entendemos lo que significa inflamar, pero mire qué revelación, entre comillas revelación, cuando uno va al diccionario para darle entendimiento al significado de la palabra. Inflamable significa que se inflama o que arde con facilidad. Arde con facilidad. Inflamable es algo que arde con facilidad. ¿Usted se ha percatado que hay unas cosas que son difíciles de entender, de encender? Difíciles. Hay que echarle algo que sea inflamable para que prenda rápido. ¿Usted se ha percatado la gasolina cómo es de inflamable, cómo prende de rápido? Es un fogonazo al segundo. Produce casi una explosión al momento de encenderse. La lengua dice literalmente que es inflamable. Inflamable. En algunos carrotanques que transportan este tipo de líquidos inflamables, no necesariamente gasolina, hay advertencias. En algunos dice incluso inflamable no apagar con agua. A veces, para muchos, la solución a un incendio es el agua, pero de acuerdo al elemento que lo encienda es contraproducente usarlo. Hay gente que dice, no, es que tenemos que hablar porque la Biblia dice, venga, hablemos aquí porque es que la Biblia dice, no me diga nada porque aquí la Biblia dice. A veces usar agua hace las cosas más inflamables. Es que la Biblia, no venga con cuentos que la Biblia dice, espere, ¿tiene Biblia ahí? Tenemos que hablar ahora. Es que no se ponga el sol sobre tu enojo, venga para acá, carajo, van a ser las 12, venga para acá. No te doy otra nomás. No es así. O sea, nos vamos a agarrar de la mecha solamente porque va a amanecer. Por favor. ¿Entiendes? Dígale que está a su lado. ¿Captas, capullo? Por favor, o sea, ¿qué pasa? No necesariamente a veces es muy prudente hablar. Es tan imprudente hablar cuando usted sabe que en su mente y en su corazón se entronó el infierno. Las palabras son un detonante de vida, pero también un mundo de maldad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Un mundo de maldad, un mundo de maldad, un mundo de maldad. ¿Cómo empezamos este mensaje? Con la introducción. No sabe hablar, quien no sabe callar. ¿Se va a autodestruir? Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
¿Sabe qué es inflamar? Es atizar. Como cuando usted tiene un asado y usted saca la tapa de la olla, los más ordinarios o los que más novedosos sacan su, ¿cómo se llama? El secador de pelo, sofisticado, y usted lo prende ahí hasta que no salga la llama, no queda contento, puede ver rojito el carbón. El infierno es así. El diablo dice: no estoy contento que este tenga la cara roja, quiero que le pegue. ¿Sí me hago entender? Es inflamado por el infierno. A veces el diablo lo que está diciendo es: suéltela, 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 dígale, suéltele más cuerda, hágale. El diablo hace así, y el infierno y los demonios sacan sus tapas con secador. ¿Entiendes? ¿Captas, capullo? Entonces no se deje llevar por las palabras. Hay gente que piensa: ¿será una señal? No te conviene eso. Ahora bien. Oh my God, ¿qué sucedió? Permítame ir terminando con esto. No todo el que te habla, así te hable con versículos, habla de parte de Dios o con propósito de Dios. No todo el que te habla, así te hable con versículos, habla de parte de Dios o con propósito de Dios. Esto será así, es decir, que te hablará de parte de Dios solo si lo dicho se ajusta a cómo te presenta esa verdad. Yo le voy a decir algo, porque dice la palabra de Dios, yo sí le voy a decir con claridad. Ese no es el espíritu. Los discípulos también sacaron su Antiguo Testamento: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Yo digo: no saben de qué espíritu son. Se queda aquí y recibe toda la enseñanza completa. Muy fuerte. Dios no puede negarse a sí mismo. Permítame, voy a ir rápido. Las preguntas para el final. Sótenla allí, tranquila, ahorita. Voy rápido. Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 lo dice. No es necesario que lo busque, si lo quiere hacer no hay problema. Segunda de Timoteo 2:13 dice: Dios no puede negarse a sí mismo. Escuche, como Dios no puede negarse a sí mismo, todo lo que no apunte a su propósito no viene de Él. Téngalo claro. Porque hay chismosos evangélicos, hay chismosos evangélicos, hay instrumentos del diablo evangélicos. Dice la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 17, 18, 19, 20, 21 y 22. En una casa grande hay muchos instrumentos de barro. Ayúdame, que se me escapa. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 17. Para usos viles, pero ¿cómo comienza el versículo? 19. 18. Se me fue. Es que en estos días cambiaron los versículos, no sé si usted escuchó por las noticias. Es que estamos en segunda de Timoteo, es primera, perdón, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Primera de Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Por eso decía que era segunda de Timoteo, usted ya. Sí, señor, después del 20, exacto. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Significa que si no se limpia, será un instrumento de deshonra, pero nadie deja de ser un instrumento. ¿Instrumento de Dios o instrumento del diablo? El cristiano es un instrumento de Dios, el evangélico un instrumento del diablo. Sonría que Cristo le damos, gloria a Dios. Te duele la muela, está reflexivo. Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2:13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2:13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Todo lo que no apunte a su propósito no viene de Él.
Por eso el diablo no siempre... Ay, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Por eso el diablo no siempre presenta mentiras, sino verdades tergiversadas y fuera del propósito divino. ¿Sabe qué hizo la serpiente? Dice la Biblia, Satanás, pues en Génesis capítulo 3, versículo 1, que la serpiente se le apareció a Eva diciéndole esto, con que Dios les ha dicho. Con que Dios les ha dicho. El diablo no siempre presenta mentiras, sino verdades tergiversadas o fuera del propósito divino. Con que Dios les ha dicho, dijo la serpiente, es decir, presenta como de Dios lo que no es de Dios. Con que Dios les ha dicho. La confundió. Presenta al diablo como de Dios lo que no es de Dios y la gente cae en esa trampa. Es que el hermanito vino y es que la hermanita vino con versículos que el Señor le habló, que dijo que contara este chisme. Cuando dice la Biblia, claro que ellos nunca dicen que es un chisme, ¿no? Nunca, no. Dicen, es la verdad de Dios para que salga a la luz. Si no nos limpiamos sin querer, somos instrumentos que no son de Dios. O nos limpiamos o no seremos instrumentos de Dios. Lo tremendo es que no ser un instrumento de Dios no solamente arruina otras vidas, sino la propia. Pero todo instrumento de Dios bendice su propia vida y créanme, las de los demás también. Esa lengua que no trae propósito de Dios, propósito divino, la atiza el infierno. Dios no divide, Dios no juzga nada antes de tiempo, Dios no infama, Dios no se envanece, el Señor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de lo que contradice la justicia, que es la justicia divina, no la justicia de Dios. Es que el versículo de 1 Corintios capítulo 13 dice, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y la gente no entiende lo que es la injusticia. No se goza de lo que contradice la justicia de Dios. Hay cristianos que dicen, bien hecho que lo mataron, que se vaya al infierno. Yo los he visto. Yo he conocido gente orando para que se muera el Papa. ¿En serio? En serio, yo he conocido evangélicos que oraban para que el Papa se muera, o que le caiga una maldición terrible y cosas así. Y un poco de gente también, hasta sus familiares. Ay, no, que el Señor se lleve ese hijo borracho, degenerado, hijo del diablo, que tanto malestar me provoca. Yo he conocido padres así, la verdad es que sí. Sí, llevo añitos predicando y créanme, yo he visto evangélicos terribles. Una vez una mujer me llamó, estaba predicando la palabra en un grupo de oración y predicaba y la invitaron a esa señora al grupo de oración. Y esa señora, en todas las reuniones lloraba a mares. Todo el tiempo lloraba, la palabra le estaba llegando. Hasta que un día ella me habló y me dijo, pastor, quiero solo preguntarle una cosa. ¿Por qué usted predica tan diferente? Mi esposo es evangélico, va a una iglesia por aquí, de aquí, por acá, pero es tan religioso. Y en esa iglesia le dijeron, usted tiene que divorciarse de esa loca. Escuche, delante de Dios. En esa iglesia le dijeron, usted tiene que divorciarse de esa loca porque esa no es la mujer que Dios le dio. ¿Cómo Dios le va a dar una loca? Esa vieja es fumadora, esa vieja, así con esos términos, ni siquiera la señora o la mujer, no, esa vieja, con esos términos. Pero le decía, a veces uno se presentan como muy de Dios y usted lo ve muy panderetas, porque son repandereteros. Exacto, y esa alabanza allá es muy efectiva, porque al mismo tiempo que están alabando a Dios, trapean el piso. El pelo. ¿Entiende? Allí le dijeron divórciese de esa vieja loca porque Dios jamás, la mujer que Dios te ha dado, jamás será una mujer como ella. Aquí te tenemos la hermanita especial, muy consagrada. Y ese señor se lo dijo delante de Dios, porque así este evangélico me lo encontraba a cuadras, delante de Dios, a cuadras enteras. ¿Me vi ahí?
O sea, al tipo se le olvidó decir buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estás? De manera prudente. Y no solo era a las cuadras, uno supone, si quiere saludarlo con ese fervor, digamos, bueno, a cuadras tal vez no lo escuche. Pero me lo encontraba ahí a 30 centímetros y me decía, ¿qué pibe? Siempre que lo veía yo tenía que saludarlo así. Al tipo se le olvidó decir buenas, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gloria a Cristo, ¿quién vive? Cristo, ¿verdad? Fastidioso ese comportamiento. Escúcheme, los clichés evangélicos vaya y venga. Los clichés evangélicos vaya y venga. Cada quien verá cómo vive su fe. No es que esté mal, usted verá. Si usted quiere decir aleluya, se le olvida decir sí o no, aleluya. Va a tomar café, aleluya. Lo quiere con pan, aleluya. Aleluya sí o aleluya no, porque hay un aleluya sí o un aleluya no. Sí, porque se le olvida decir, ¿no? Cada quien verá cómo lo use. Vaya y venga, como le digo. Pero insoportable es no tanto los clichés, sino ese tipo de comportamiento. Esa mujer se convirtió al Señor. Dejó el trago porque sí. Era muy bebedora. Dejó el cigarrillo sí porque era muy cigarrera. Eso. Se arrepintió, se convirtió al Señor. Ella me dijo, ayúdeme a orar para que mi esposo vuelva al hogar y no se case con esa señora que le tienen allá. Y empezamos a orar, y oraba, y oraba, y oraba, y nada pasaba. El tipo me decía, pastor, lo quiero invitar a mi matrimonio. Brother, entonces me tocó ir a hablar con él. Fui y hablé con él. Le dije, necesito que me recibas. El Señor casi se transforma. ¿Cómo esa hija del diablo? Así me dijo. ¿Cómo esa hija del diablo va a ser la mujer que Dios me dio? Porque yo le hablé lo que es el matrimonio bíblico. Se lo hablé. Él me dijo, reprendo, rechazo, renuncio. Se separó. Se recasó con su aleluya, su amén y su gloria a Dios. Me refiero a sus expresiones, no a la persona. Y créame que él está viviendo una vida extraordinariamente evangélica. Pero un día, lastimosamente, ¿qué podemos hacer? No lo digo yo. Se presentará delante del Señor. Y por no haber vivido en conformidad a la palabra, ¿qué será de sí? ¿Qué será de sí? Dios no divide, no juzga nada antes de tiempo, no infama, no se envanece, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de lo que contradice la justicia de Dios, que es perdón, gracia y misericordia, sino que se goza en la verdad de Dios, no en las cosas vergonzosas, porque dice la Biblia que es vergonzoso hablar de lo que la gente hace en secreto. Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Si alguien se comporta conforme a este propósito, entonces todo lo que dice sí es verdad. Porque no busca lo suyo, no busca resarcir su nombre. Todo lo que contradiga esto contradice el carácter y por tanto el propósito de Dios. Por eso no proviene de Dios. Toda supuesta verdad manifiesta que contradiga el carácter y el propósito de Dios no proviene de Dios, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Finalizo ya con una cita bíblica. No, vamos a dejarlo hasta allí. Y para la última entrega, porque ya me pasé, de verdad que esta chicharra, este maravilloso celular acabó de sonar hace un momento. Vamos a darle gracias a Dios para quedar despedidos. Sí, por favor. Bendito Padre, gracias Señor por esta instrucción. Y oramos para que, como dice tu palabra, podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar nuestras almas. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestro corazón, a que al mismo tiempo que es sembrada, Señor, seamos perspicaces, entendidos, inteligentes, porque el diablo nos quiere colocar argumentos en contra de esta palabra para robárnosla, nos quiere engañar. A veces nosotros hacemos fortalezas mentales y del corazón para con estas palabras, nos endurecemos y el diablo nos dice, no recibas esto, no nos dice así, pero nos dice, no es así, y trata de salvar argumentos, pero ayúdanos, Señor, para atesorar humildemente tu palabra y recibirla, para no ser confundidos, para responsabilizarnos por nuestra propia vida.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Bendiciones.